Un satélite artificial de 400 kilogramos describe una órbita circular a una altura h sobre la superficie terrestre. El valor de la gravedad a dicha altura es la tercera parte de su valor en la superficie de la Tierra. Explique si hay que realizar trabajo para mantener el satélite en esa órbita y calcule el valor de h. Determine el periodo de la órbita y la energía mecánica del satélite. Como datos nos dan la aceleración gravitatoria en la superficie de la Tierra, es decir, g, 9,8 metros por segundo menos 2, y el radio de la Tierra, 6,4 por 10 elevado a 6 metros. Vamos a empezar explicando si hay o no que realizar trabajo para mantener el satélite en la órbita. Para eso, pues nos vamos a imaginar que tendríamos nuestro planeta y un par de órbitas he dibujado que son concéntricas, son órbitas circulares. Imaginemos que tenemos el satélite en la primera de las órbitas. Parece claro que la distancia que hay desde esta primera órbita al centro de la Tierra es constante porque es una órbita circular. Así que mientras estuviera el satélite en esta órbita, la distancia al centro de la Tierra no varía. Pero si quisiéramos variar la órbita, es decir, subir a la siguiente órbita, la distancia ya es distinta, es una distancia mayor. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que vale el campo gravitatorio en un punto determinado es lo que llamamos el potencial. Y ese punto tendrá un valor de campo distinto si la distancia a quien crea el campo es distinta. Así que podríamos decir que para pasar de un punto de esta circunferencia a esta otra, tendríamos que hacer, digamos, una variación en la posición, en la distancia hacia el centro de la Tierra, y habría una diferencia de potencial. El campo gravitatorio decimos que es un campo conservativo y por lo tanto debe cumplir una condición, y es que el trabajo es igual a menos la variación del potencial. Así que si nosotros no cambiamos de órbita, si nos mantenemos en una órbita circular sin variar la distancia al centro de la Tierra, podemos concluir que no hay que realizar trabajo para mantener esa órbita, porque la variación de la energía potencial sería cero, al no variar, digamos, la distancia en ninguno de esos puntos de la órbita circular. Vamos a calcular ahora cuál es la altura a la que está. Para ello hay que tener en cuenta el enunciado. Nos dicen que el valor de la aceleración gravitatoria a esa altura, es decir, g', es un tercio del valor en la superficie, es decir, g partido por 3. El valor de la aceleración gravitatoria era g mayúscula, es decir, la constante de la gravitación universal, por la masa del cuerpo celeste, en este caso la Tierra, partido por la distancia al cuadrado. Entonces vamos a tener en cuenta qué distancia hay en cada uno de estas, digamos, g que hemos puesto. En primer lugar tendríamos con la constante de gravitación universal, masa de la Tierra, y abajo la distancia que hay, que sería el radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Mientras que en el otro lado del igual, nuestro valor de g es g mayúscula por la masa de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado, porque estaríamos en la superficie. Eso sí, habría que poner dividido por 3, que es la condición que pone el enunciado. Ahora podríamos simplificar. Quitaríamos los valores de g y de la masa de la Tierra y obtenemos una relación entre el radio de la Tierra, que es un dato conocido, y la altura. Igualando, tendríamos pues el radio de la Tierra más la altura al cuadrado es igual a 3 por el radio de la Tierra al cuadrado. Por comodidad tomamos raíz cuadrada en ambos miembros y tendríamos radio de la Tierra más la altura es igual a raíz de 3 por el radio de la Tierra, y despejando h va a ser esto que veis aquí, el radio de la Tierra, y multiplica raíz de 3 menos 1. Si sustituimos, 6,4 por 10 elevado a 6 metros por raíz de 3 menos 1, y tendríamos un valor de 4,7 por 10 elevado a 6 metros. Tenemos que calcular ahora el periodo de la órbita y la energía mecánica del satélite. Para poder hacer esto vamos a partir de la siguiente idea fundamental. Nuestro satélite sigue un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. Lo hace, se mueve, digamos, en una órbita circular, y vamos a suponer que la velocidad es constante. Así que, si describe un movimiento circular uniforme, debemos recordar que la dinámica de ese tipo de movimiento nos decía que la resultante de todas las fuerzas del sistema era igual a la fuerza centrípeta. Esta idea es muy importante, es fundamental en este problema. Así que la suma de todas las fuerzas que hubiera ha de ser igual a la fuerza centrípeta,
que recordemos que era la masa por la aceleración normal, es decir, la masa por la velocidad al cuadrado partido por la distancia al cuadrado. Como no estamos en la superficie, sino que estamos en la altura h, pues sería d, vamos a llamarle. Ni que decir tiene que la velocidad lineal se relacionaba con la velocidad angular y lo hacía mediante esa distancia, es decir, la velocidad lineal es la velocidad angular por d. A partir de aquí podemos reescribir la fuerza centrípeta, masa por velocidad angular al cuadrado por d. Recordemos que esta d es el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el satélite, y la aceleración gravitatoria en ese punto, a esa altura, era 1/3 de la superficie de la que hay en la superficie terrestre. A partir de esto nos vamos a ir ahora a la expresión de la fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria a la altura h tiene que ser g por la masa de la Tierra por la masa del satélite partido por la distancia al cuadrado. Pero claro, hemos dicho, en ese punto, ¿verdad?, tenemos un valor de g que es distinto desde la superficie, es lo que llamamos g'. Y este g' se definía como g por la masa de la Tierra partido por la distancia al cuadrado. Fijaos que la diferencia entre uno y otro es la masa del satélite, por lo tanto la fuerza gravitatoria sería g' por m. A partir de aquí vamos a poner la condición, acordaros, de que la fuerza gravitatoria, que es la fuerza de interacción que hay aquí, ha de ser igual a la fuerza centrípeta. Por lo tanto, vamos a escribir que g partido por 3, que es g' por la masa del satélite, ha de ser igual a la masa del satélite por omega al cuadrado por d, que era la condición, digamos, la forma de escribir la fuerza centrípeta que habíamos obtenido. Podemos simplificar y a partir de aquí tenemos en cuenta que la velocidad angular era 2pi partido por el periodo. Sustituyendo, podemos ver que el periodo sería la raíz cuadrada de 12pi cuadrado rt más h partido por g. Todos los datos son conocidos, así que solo tendríamos que sustituir en la ecuación 12pi cuadrado, aquí tendríamos la suma de el radio de la Tierra y la altura que ya sabemos y el valor de g. Hacemos la operación y obtenemos un valor de 11.582 segundos. A partir de aquí vamos a calcular la energía mecánica que nos han dicho para el satélite. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la potencial, pero una vez que se simplifica la expresión se obtiene que la energía mecánica del satélite sería igual a menos la energía potencial gravitatoria partido por 2. A partir de esta expresión lo que vamos a hacer es escribirnos la energía mecánica. La energía mecánica sería por tanto menos g por la masa de la Tierra por la masa del satélite partido por 2d. D vuelve a ser otra vez el radio de la Tierra más la altura. Y claro, recordemos que g' era, ¿verdad?, la aceleración de la gravedad a esa altura era g por la masa de la Tierra partido por d al cuadrado. Si prestáis un poco de atención veréis que esta energía mecánica se puede reescribir de la siguiente forma. Menos g' por d partido por 2, sería multiplicando por d para que se quedara aquí solamente la d y no estuviera al cuadrado, y el 2 que teníamos debajo, por la masa del satélite. Y esto se podría volver a reescribir teniendo en cuenta que g' era g partido por 3, como menos g, que conocemos, radio de la Tierra más h por m partido por 6. De esta forma conocemos todos los datos, solo tendríamos que sustituir y obtenemos el siguiente valor: menos 7,25 por 10 elevado a 9 julios. Ese sería el valor de la energía mecánica para el satélite a la altura h.